tengo que hacer algo con esto, sé cómo funciona un e-commerce, eh, tengo que vender productos. Y ahí hice un e-commerce de producto outdoor, hice una importación de España, me conseguí una marca y cambié inmediatamente, cobré exactamente lo mismo y fue lo mejor, porque ahí ya me demoraba mucho menos tiempo, era mucho menos exigente para la gente. Yo me preocupaba que la gente dejara reseñas y llegué a hacer la experiencia más, o sea, mejor valorada de Airbnb. A tu juicio, en lo que tú has visto con otros emprendedores, lo que tú has aprendido de este proceso, ¿qué consejo les podrías dar a las personas en esos 6 meses? Porque muchos se mueren ahí, es lo que se conoce también en la jerga empresarial como el famoso Valle de la Muerte. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día tenemos una persona muy especial que ahora le toca estar al otro lado. Don François Pousset, que es un emprendedor talentosísimo. 36 años, François. A ver si te presento bien. 36 años, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y emprendedor hace mucho rato. Tal cual, perfecto, lo has dicho mejor que yo incluso. Oye, François, ahora te va a tocar estar al otro lado. Te vamos a bombardear de preguntas. Hay dos partes en esta entrevista. La primera parte es tuya personalmente, de tu vida en el fondo. Y después ya temas de emprendimiento, cosas que tú has aprendido a lo largo de todo este viaje. A mí me gusta llamarlo viaje del emprendedor. Y si bien este canal donde se está dando esta entrevista es de finanzas y de inversiones, no es tanto de emprendimiento, creo que el emprendimiento con las inversiones tienen muchos puentes de conexión. Partiendo porque una de las formas de ganar dinero para poder acelerar el ritmo de inversiones a través de un emprendimiento, por ejemplo. No es fácil, pero se puede. Y otra cosa para los que son emprendedores es que en algún momento de la historia es bueno empezar a capitalizar en inversiones externas al negocio esos resultados que están teniendo los emprendimientos, porque quizás no vamos a emprender hasta los 120 años, no tengo idea. En algún punto quizás queremos retirarnos y queremos financiarnos de manera pasiva. Entonces, hay hartos vasos comunicantes en estos dos mundos. ¿Cómo está grandísimo? Muchas gracias Álvaro por la presentación, la introducción. Un honor estar acá en tu canal, nos conocemos hace un tiempo y bueno, me encanta hablar de emprendimiento, mi pasión hace mucho tiempo, hace más de 15 años probablemente. Y tú lo has dicho bien, esta es de las pocas instancias que me toca estar al otro lado. Generalmente me gusta estar en tu posición del entrevistador por mi canal YouTube, donde hago algo similar pero enfocado en el emprendimiento. Pero me encanta también estar de este lado y poder transmitir mi experiencia, las cosas que he aprendido, quizá los errores que he cometido. Y si puedo inspirar al menos a una persona con este video, me voy más que por pagado. Así que por Más de eso estoy alguno. súper bien hoy día. Más de alguno, partiendo por mí. Entonces, la primera Eso. pregunta que te quería hacer, François, es, ¿cómo empezaste en el emprendimiento? ¿En qué momento de tu vida te llamó el bichito de, listo, quiero armar mi propio negocio? Sí, yo te diría que no tengo conciencia de ese momento porque era muy chico. Creo recordar algunos episodios puntuales y muchos de ellos es lo que me ha contado mi mamá, mi abuelo, que también fueron como las primeras personas que se entusiasmaron cuando vieron que yo tenía como esas ganas de tener un negocio. Yo siempre lo digo, en mi familia no había nadie empresario, emprendedor. Creo que no había ni siquiera un ingeniero comercial en mi familia, para que te hagas una idea. En mi familia es mucho más del área médica, como el área, no sé, hay dentistas, doctores, qué sé yo. Y curiosamente desde chico, yo te diría quizás 7 8 años, pero no sabría decirte exactamente la edad, como que fui haciendo algunas cosas que tenían que ver con negocios. Cosas chicas, por ejemplo, me acuerdo que una vez agarré todos mis juguetes o los juguetes que ya no estaba utilizando y salí a la calle a venderlos. Yo en ese minuto vivíamos en la calle Holanda, Holanda entre Lota y Carmen Silva. Al frente Sí, teníamos el colegio Santiago Santiago College, College. que Mm. después pasó a ser una universidad. Ahí viví prácticamente toda mi vida. Y me recuerdo muy bien de ese momento. Yo estaba sentado literalmente en la vereda, puse quizás un par de cajas, puse unos juguetes, qué sé yo, y yo me senté en una silla y la gente pasaba y yo no recuerdo haber dicho como, oye, se vende juguete, no recuerdo haber dicho algo así, pero recuerdo que algunas personas
me preguntaron qué estaba vendiendo y una que otra cosa alcancé a vender. Cosas chicas, no sé, debo haber vendido 1.000 pesos, 2.000 pesos como máximo. Y también recuerdo que quizás anteriormente a esto, ponte tú, mi abuelo me pedía que escribiera como un poema. Escribía cualquier cosa, nunca fui un escritor, ni mucho menos. Era como un juego, probablemente. O sea, definitivamente era un juego. Y yo se lo vendía. No sé si fue mi iniciativa vendérselo o mi abuelo me incentivó a que le pusiera un precio que se lo vendiera. Y ponte tú que ese pedazo de papel se lo vendían 100 pesos, 200 pesos. Era simbólico. Pero yo te diría que esas fueron como las primeras experiencias. Y después ya cuando entré no sé, cuando ya tenía 15 años, 16 años y me preguntaban qué quería estudiar o qué quería hacer con mi vida, como que siempre decía, quiero tener mi empresa. Y cuando decía eso, de repente como lo obvio era estudiar ingeniería comercial. Lo Claro. obvio, entre comillas, porque hoy día si tú quieres tener tu empresa, para mí no es evidente que estudiar ingeniería comercial es el camino. Pero en ese minuto como que quizás Lo alguien me asociaste. dijo, sí, claro, quizás alguien me dijo, no, mira, entonces si quieres tener tu negocio tienes que estudiar ingeniería comercial. Fue lo que hice y de ahí para adelante, para hacerte un resumen, porque me estoy alargando harto con la respuesta. No, pero mejor, perfecto. Pero intenté otras cosas más chiquititas en la universidad, no pasó, no pasó mucho, pero sentía que ese era el camino, como volviendo a que no tenía nadie cercano a quien preguntarle cómo empezar una empresa o qué significaba tener una empresa. Y en esa época, te estoy hablando que era como el año 2010, ya estaba cercano a salir de la universidad. Si tú te metías a Google a buscar cómo empezar un emprendimiento, cómo empezar una empresa, la información que encontrabas era tan teórica, tan abstracta, Manuales. Manuales manuales. de... Sí, me acuerdo que pillé, porque tuve unos manuales como de la Corfo, de la Cercotec, que los debo tener por ahí guardados y me los leí todos, pero me dejaba con muchas más preguntas que certezas. Como que, no sé, como que te decía, tienes que encontrar un problema y tienes que casi que buscarle 100 soluciones posibles, no sé qué. Y te hablaban siempre como de ejemplos de Estados Unidos, cosas que no eran aplicables para Chile, no sé. Entonces ahí dije, la única manera de hacerlo, o sea, de empezar un negocio, es empezando distintas cosas. Y ahí lo que me cambió la vida fue que inconscientemente como que me metí en un proceso mental de estar constantemente buscando ideas de negocios, donde fuera. Caminaba por Wow. la calle, miraba, no sé, para el otro lado de la calle y todo lo que miraba como que trataba de entender el negocio que ahí había o entender si había una oportunidad de negocio nueva. Al principio las ideas que tenía eran pésimas, muy malas, pero con el tiempo, porque esto lo fui haciendo constante, como que de pronto pasó a ser un hábito y me di cuenta que cada vez las ideas que tenía eran mejores. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque de repente habían ideas que yo decía, oye, realmente es esto interesante, podría hacerlo, pero como no tenía experiencia, no tenía con quién conversar esto, hasta ahí llegaba la idea. Obviamente me daba mucho susto. Y pasaba que, ponte tú, 6 meses después o un año después, esa idea que yo había tenido, la había La visto viste. realidad por otra persona. Otra persona hizo eso. No es que me haya copiado la idea, pero Se le otra ocurrió persona también y la hizo lo que ejecutó. yo había pensado. Exacto. Y ahí yo dije, tengo capacidad de generar buenas ideas porque ya me he entrenado de alguna manera en encontrar esa oportunidad y identificar cuáles son mejores. Y de ahí no paré y bueno, me empleé 7 años y el 2018 ya me independicé. Ese es mi resumen, querido Álvaro. Perfecto. Oye, bueno, antes de preguntarte qué emprendimientos tiene hoy día, yo he escuchado muchas veces este paradigma que hay, que es el asalariado dice, ojalá emprender. Los emprendedores son mucho más libres, son dueños de su tiempo. Y por otra parte, los emprendedores dicen, oye, los asalariados no saben lo que tienen, tienen ingresos fijos, los fines de semana no están tan preocupados, en fin, como que ambos mundos se quejan. En tu visión, que estuviste en los dos lados, que ahora estás en el lado del emprendimiento, ¿cuál es tu opinión en virtud de tu experiencia de este tipo de cosas? Yo veo mucha queja
por ambos lados. Yo también me quejé por si acá. Buena pregunta. Mira, yo creo que depende mucho de por qué razón estás emprendiendo. Porque obviamente uno puede emprender por necesidad, por ejemplo, te despidieron de tu trabajo y, qué sé yo, la economía está mala y está difícil buscar trabajo y quizás la mejor opción que te queda o la más inmediata es emprender con algo. Entonces ahí tú estás emprendiendo por necesidad, un poco forzado a emprender. Quizás preferirías tener un trabajo estable, pero como hoy día no tienes esa posibilidad, estás emprendiendo. Y puede que te funcione, como puede que no te funcione. Y en cualquiera de esos dos mundos, probablemente vas a estar constantemente pensando, te vaya bien o te vaya mal, vas a estar pensando, pucha, quizá era mejor estar Mm, empleado. empleado, ¿cierto? Teniéndole esa seguridad de que te llega el sueldo a fin de mes, qué sé yo. Esa seguridad de que te llega el sueldo a fin de mes, porque si en cualquier minuto te pueden despedir de tu pega, no quiero decirle a la gente que hay que vivir con ese miedo, no hay que vivir con miedo. Pero puede pasar, entonces al final es como una seguridad un poco engañosa. Entonces, Claro. en mi caso, por ejemplo, yo no emprendí por necesidad, yo emprendí por convicción, porque estaba 100% decidido que ese era el camino que yo quería seguir. Insisto, no, me encantaría entender bien por qué estaba tan convencido de que quería hacerlo, eh, pero yo creo que tenía un poco que ver con esas ganas de ser libres, con esas ganas de descubrir cosas nuevas, con esas ganas de ser independiente, autónomo, de hacer realidad tus propios sueños, tu propia visión del mundo. Y tener también esa libertad como de poder hacer cosas, porque obviamente cuando tú tienes un negocio y te va bien, te abre un mundo de posibilidades. No quiero decir que el dinero haga la felicidad, pero obviamente Mm, ayuda en gran parte. Entonces, en mi caso, yo estaba tan convencido que, que lamentablemente cuando yo salí de la universidad no tenía ninguna idea de negocio y no me quedó otra que emplearme. Y estuve 7 años empleado en dos empresas distintas. Y si bien tenía muy buen trabajo, tenía muy buen sueldo, yo creo que tenía en un momento el mejor sueldo que cualquier compañero de la universidad que había estudiado ingeniería comercial en la Chile conmigo, o compañeros del colegio, pero eso no era mi felicidad. Mi felicidad iba por otro lado. Yo siempre estaba pensando, de hecho, en cómo podía emprender. Nunca paré con ese sueño de independizarme. Entonces, si bien yo sabía que en ese minuto tenía esa estabilidad, tenía ese sueldo a fin de mes. Pude, por ejemplo, comprarme mi primer departamento estando en la segunda empresa donde trabajé. Después de 4 años trabajando, pude comprarme mi primer departamento, con crédito, obviamente. Y eso lo agradezco muchísimo. Probablemente como emprendedor no lo podría haber hecho. Eh, sí, para mí siempre fue mucho más atractivo ese otro lado, ese lado de la independencia, del riesgo. Siempre me ha gustado ese riesgo y yo creo que eso también va asociado porque yo fui deportista de alto rendimiento durante varios años de mi vida. Desde los 15 años más o menos en el colegio, me metí en el mundo del atletismo. Llegué a ser muy bueno, fui seleccionado nacional en lanzamiento de claro. jabalina. Me tocó representar a Chile en varias ocasiones, participé en campeonatos mundiales, o sea, fue una gran experiencia en mi vida. Y eso lo que me dio fue, o sea, y esto no fue fácil, o sea, tenía que entrenar todos los días, siempre tuve que sacrificar, por ejemplo, estar con mi amigo o con mi familia o tener una polola, cosas así, porque entrenaba todos los días y los fines de semana competía, o sea, era muy estresante de alguna manera, porque quería lograr grandes cosas. Y yo creo que un poco eso me acostumbré a ese estilo de vida hasta los 22 años, que fue cuando ya dejé el deporte, para terminar mis estudios y poder emplearme, qué sé yo. Y, y yo creo que por ahí va esas ganas de, de querer hacer algo más allá del empleo, porque creo que el empleo, en mi caso, siento que siempre me limitaba, siempre yo tenía ideas de hacer cosas o creía que podía hacer muchas más cosas o cosas más grandes de las que estaba haciendo en ese trabajo puntual,
y por eso creía que tenía que ser independiente. Pero en resumen, yo creo que tiene mucho que ver de cuál es el motivo principal que te lleva a querer emprender. O sea, obviamente si lo haces de manera forzosa, probablemente quizás siempre va a estar ese bichito de, pucha, las ganas de esa tranquilidad de tener un empleo Mm. es atractivo, ¿cierto? Porque emprender es como una montaña rusa, po. Sí. Y a mí me gusta esa emoción, me gusta esa emoción. Entonces, ¿qué tiene que ver con cada persona finalmente? Hay un tema ahí que mencionaste, el tema del deporte. El deporte de alto rendimiento te da un nivel de disciplina que probablemente hace que te sea más fácil al final del día llevar un emprendimiento, porque hay un nivel de Ujú. sacrificio casi que a nivel celular tuyo en ese sentido de sacrificar fin de semana, de trabajar más rato, etcétera, que es una característica muy común de los emprendedores y de los Totalmente, empresarios. Eh, totalmente. O sea, yo con el deporte me di cuenta de que, pucha, si entrenaba muy duro, si era muy constante, muy perseverante, si tenía un sueño grande, sabía que podía alcanzarlo. Eso fue algo, así mm, como quien dice, como la escuela de la vida. Para mí esta experiencia fue impagable, porque ahí fue cuando me di cuenta de que realmente podía hacer grandes cosas. Si bien el deporte tiene mucho que ver con tus aptitudes físicas, yo creo que son mucho más importantes tus aptitudes mentales. Y claro. eso, y tú estás entrenando las dos. Y las aptitudes mentales finalmente son las que después te sirven en cualquier área de tu vida y puntualmente lo que estamos hablando en el emprendimiento y en los negocios. Sí, pues. De hecho, hay varios deportistas que han dicho, por ejemplo, Roger Federer cuando era chico era pésimo. Y después terminó siendo el uno o dos de la historia. Esto es cuestionable si es el mejor de la historia. Y eso pasa con futbolistas también. Cristiano Todo el rato. Ronaldo, cuánto entrenaba y todo el cuento. O sea, hay un tema detrás de cabeza que es bestial. Sí, totalmente. Hoy día, François, ¿qué emprendimientos tienes? Hoy día estoy con Flow Chile, que fue el primer emprendimiento que partí ya de manera oficial, que me fue bien, porque tuve algunos intentos anteriores semioficiales, pero que no resultaron. Flow Chile partió el 2018, es un centro de flotación, está ubicado en Vitacura, sigue hasta Yo el día tengo de que ir. hoy. Yo tengo que ir a ese. Tienes Tengo que que ir. ir a Sí, relajarse, a descansar. tengo que ir. Hace poco publiqué que en Flow Chile ya teníamos tres medallas muy importantes. Me encantan las medallas. Una, el estallido social, la pandemia y la crisis económica que estamos viendo actualmente. O sea, hemos sobrevivido a todo eso y yo creo que vamos a seguir sobreviviendo, o sea, porque es nuestra mentalidad. Pero como yo siempre veo los problemas como oportunidades, siempre he sido una persona optimista. Cuando vino la pandemia y tuve que cerrar Flow durante 2, 3 meses sin recibir ningún ingreso y siguiendo pagando sueldos, arriendos, qué sé yo, ahí me di cuenta que tenía que diversificar. Entonces, ese gran problema, esa gran crisis que fue la pandemia, que me podría haber quizás obligado a emplearme de vuelta, me ayudó a armar muchas cosas que mantengo hasta el día de hoy. Bueno, justo en paralelo empecé mi canal YouTube. De mi canal YouTube a los pocos meses salió una plataforma de cursos para emprendedores, puntualmente con un curso de importaciones. Todo esto fue el mismo año 2020 que partió la pandemia. Y de hecho hoy día esos son mis dos principales negocios, Float y la plataforma de cursos. Pero entre medio, o sea, volviendo un poco al principio de la pandemia, yo dije, tengo que hacer algo. Y ahí descubrí, gracias a mi canal YouTube, descubrí el mundo del e-commerce. Caché que todo el mundo hablaba de una plataforma que se llama Shopify y dije, tengo que conocer esta plataforma. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender acerca de algo? Es haciéndolo, a pesar de que yo Lógico. tengo mis cursos y yo obviamente incentivo que la gente tome cursos para aprender a hacer algo. En ese minuto lo que yo hice fue literalmente abrir una tienda de Shopify y quizás con tutorial en YouTube, por allí y por allá, fui aprendiendo cómo construir un e-commerce. Y en ese minuto hice una tienda online de vinos de autor, pequeño artesano del vino. Mis papás tienen una muy chiquitita viña que también había sido afectada por la pandemia, entonces me hizo mucho Claro. sentido matar dos pájaros de un tiro, ayudar a mis papás y busqué 5 otros pequeños productores y armé este proyecto. No resultó, o sea, si bien incluso llegué a tener prensa en el Mercurio, porque yo la salí a buscar,
pero no resultó porque me di cuenta que era difícil de escalar el negocio. Pero aprendí a cómo operar un e-commerce, lo cual fue un aprendizaje valiosísimo. Y eso me llevó a que con el tiempo empezara otros tres e-commerce. Un e-commerce de producto outdoor, un e-commerce de zapatos para niños y un e-commerce de palas de pádel, que aprovecho a hacer publicidad. No es, esto no estaba preparado, pero justo tenía la pala acá al lado y dije, la voy a mostrar. ¿Te gusta jugar pádel? Y sí, empecé hace poco. Primero Ya. partí con el negocio del pádel y después me metí a jugar pádel Yo no le y pego me ni a la encanta. pelota, weón. Pero sabes que es muy entretenido. Es Sí, súper, súper entretenido, mucho más accesible que el tenis, que el sí, tenis sí me ha claro. gustado toda la vida, pero siempre fui malo. Con el pádel se te facilita más ser bueno. Sí, po. Oye, François, Entonces, dale. sí, No, sorry, sorry, sorry. Dale, dale no, nomás. era solo para cerrar. Entonces, está Float, están los cursos, están estos tres e-commerce y obviamente lo último, que también ha sido súper interesante, es todo lo que tiene que ver con mi marca personal, que lo he construido desde la época de la pandemia hasta la fecha, que tiene que ver con los auspiciadores que se interesan por mi canal YouTube, por mis redes sociales, por Instagram, TikTok, hasta LinkedIn. O sea, hoy día es impresionante la cantidad de marcas que están dispuestas en invertir en uno, como la imagen de sus productos, qué sé yo, o sus servicios, y eso no deja de ser algo muy, muy interesante. Claro. Así que Te- esos serían como todos los negocios que tengo hoy día. Perfecto. Te quería preguntar por algo que mencionaste. Con ese primer negocio, el de los vinos de autor, que dijiste, Ujú, no resultó porque no era escalable, pero eso te permitió claro, abrir otros tres e-commerce. Entonces, la así. pregunta es, primero, ¿por qué no era escalable? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿O qué es lo que viste que tenías que hacer para transitar de algo que no era escalable a estos otros tres que me imagino que son escalables? Sí. Mira, la propuesta de valor era muy buena. Y gracias a eso fue que convencí a una periodista de economía y negocios en el Mercurio a que escribiera de mi proyecto, siendo que llevaba una semana. O sea, no era como un proyecto que vendiera decenas de millones de pesos, era un proyecto que estaba recién partiendo, que quizás no había generado ninguna venta, pero la idea era buena, porque era pandemia, estamos todos en crisis, eh, y lo que yo había hecho era una plataforma colaborativa de pequeños, o sea, de seis viñas distintas, seis pequeñas viñas, seis artesanos del vino. Era súper disruptivo. Y yo creo que se me ocurrió un día en la noche, ponte tú, como ya te había contado, siempre he estado obsesionado con buscar ideas de negocio y en esa desesperación un poco de hacer algo porque mi negocio principal estaba parado y necesitaba generar ingresos, como que dije, ya, ¿qué puedo hacer? Y tenía este bichito del e-commerce, porque había visto a esta gente que tiene e-commerce, que le está yendo increíble y hablan de Shopify. Y decía, qué ganas de meterme en ese mundo y no saber cómo. Y después que mis papás estaban aproblemados con su proyecto, y hice el match perfecto. Y te prometo, Álvaro, de la idea a, mm, de la idea a la acción fue inmediato. En una semana contacté a los productores. Yo también durante muchos años antes había ayudado a mis papás, lo había acompañado a ferias de vino, como de vino artesanal, entonces conocía a todos estos productores. Entonces yo sabía, hice una muy buena selección de seis pequeños productores, entonces tenía como una No, carta ganadora. En esa semana tenía esos seis productores, lo había convencido en trabajar en un modelo de concesión, eso era muy bueno, como ellos me conocían también, nos conocíamos de años ya, confiaron rápidamente en mi proyecto, porque yo también lo estaba ayudando a ellos claro. a vender sus vinos. Entonces en esa semana tenía los productores, se me ocurrió el nombre, que yo lo encuentro genial, se llama Wino, muy bueno. Yo mismo hice el logo, lo hice en Canva, en una plataforma gratuita digital, digamos. No es un logo para nada tan sofisticado, pero dentro de todo estoy bastante orgulloso de lo que logré, porque yo me considero negado para el diseño. Y en esa semana también monté el e-commerce. Yo mismo saqué las fotos de los vinos, yo hice la descripción de los vinos, todo, y lo lancé, te prometo que en 2 semanas
máximo, Estaba desde la listo. idea, ya estaba listo, incluso con el reportaje en el Mercurio. Fue una cuestión absurda, tiempo récord. Pero ¿qué fue lo que pasó? A todos estos productores yo le pedí que me mandaran un par de cajas de vinos. Yo vivía en departamento, todos los vinos los tenía en la bodega del departamento, del edificio, o sea, claro, en el -2, ponte tuvo -3. Mi señora me quería matar porque tenía, o sea, no podía sacar nada de la bodega. Pero así partí. Creo que me conseguí un proveedor de cajas de cartón, me compré un par de cajas, mandé a hacer un sticker que Ya, la ponía arriba de las cajas, todo en tiempo récord. El reportaje del Mercurio me hizo tener ventas de inmediato. Yo mismo salía a repartir los vinos, se los llevaba a los clientes. A todos los clientes les sacaba fotos con los vinos. No, si de verdad, en un mes hice una tremenda pega. Tenía 5.000 seguidores. Paréntesis. Yo, como 2 años antes, había empezado una cuenta de Instagram relacionada con el vino, como pensando hacer algo el día de mañana con el vino. Y había empezado esta red social donde simplemente publicaba historias de las viñas chilenas. ¿Ya? Porque me ya, gustaba el tema. No sabía qué quería hacer y cuando ya estaba en este proyecto, lo que hice fue cambiarle el nombre al Instagram y le puse el nombre nuevo. Entonces, de un día para otro tenía una tienda, un e-commerce de vinos con 5.000 seguidores. Y realmente con seguidores que están interesados en el tema del vino. Entonces era claro. Power. Entonces, ya, ¿qué fue lo que pasó? El tema del vino necesitas tener una patente de alcohol. Yo no tenía patente de alcohol. Y traté por cielo, mar y tierra conseguir esta patente de alcohol. No lo logré. Fue súper frustrante y de hecho hasta en un minuto me llegué a asustar porque estaba generando ventas y no lograba tener esta patente de alcohol a pesar de que sí había creado la empresa, había hecho, le hizo actividades, pero sin patente de alcohol tú no puedes Claro, salir a vender vino y no claro. puedes tener los vinos en la bodega de tu edificio, o sea, no se puede, te puedes meter en un problema muy... Con la señora enojada también, si no menor. No, si no estaba tan enojada, no estaba tan enojada. No, sí, mi señora de hecho ha sido fundamental Mm. para, para que yo sea emprendedor. Y ojalá saque esta parte como extracto porque así me gano unos puntos. Lo vamos a poner, lo vamos a poner. No, pero lo digo en serio, lo digo en serio. Entonces, ese fue el primer problema, que el tema de la patente de alcohol estaba muy jodido. Pero el segundo problema, que yo creo que fue peor, porque el tema de la patente lo podría haber resuelto eventualmente, como que veía la luz al final del túnel, allá a la cresta, pero lo veía. Pero el problema mayor fue que, ponte tú que después de un mes tenía 100 clientes. De verdad, despegó rápido Mm. esta cuestión. Muy rápido. Insisto, gracias al reportaje del Mercurio, principalmente. Pero lo que pasó fue que al segundo mes, yo contactaba a mis clientes y les preguntaba si querían que les mandara una segunda caja de vino. Para que entiendan lo que yo vendía, era una caja, yo tenía 6 productores de vino, entonces era una caja de 6 vinos y cada botella era de cada Ah, uno de estos claro. productores. Ingenuamente yo pensaba que todos los meses le podía despachar esta misma caja a estos clientes. Y lo que me di cuenta que al segundo mes los clientes me preguntaban cuál era la nueva selección de vinos. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no soy un experto en vinos. Si bien me gusta mucho el vino, mi papá es enólogo, elabora muy buenos vinos, qué sé yo, pero yo simplemente no nací con el don de probar, ponte tú Claro. 100 vinos y dijiste, mira Álvaro, ¿sabes qué? Estos son los 6 mejores vinos de estos 100 que probé. Y ahí me- ahí fue donde como que me dio un poco de miedo meterme, porque no era experto en ese tema y no es realmente algo que tú puedes estudiar, simplemente es como que naces con eso o no. Intenté asociarme con una persona que se manejaba en esa área, pero no resultó y ahí dije, ¿sabes qué? En verdad, Chao. o sea, imagínate, yo estaba con los vinos en mi departamento, o sea, en la bodega. Si hubiese querido jugar, o sea, meterme en este negocio a fondo, habría tenido que tener mucho más vino en mi bodega, haber estado todos los meses renovando los vinos, Claro. se habría complicado muchísimo más, muchísimo más. Y ahí dije, "Mira, no es tan escalable, el margen era chiquitito, eh, no era simple. Y ahí rápidamente tomé la decisión y dije, ya, me quedo con la experiencia que gané, ahora sé cómo montar un e-commerce, sé cómo funciona un e-commerce, sigo para adelante.
Y ahí fue cuando me metí con el e-commerce de producto outdoor, que nuevamente es una historia que te la puedo contar por horas, pero en resumen también había creado una cuenta de Instagram como 3 años antes de la del vino, de hecho. Siempre me gustó mucho el trekking y subía fotos de trekking. Ese Instagram tenía 150.000 seguidores o 120.000 en ese minuto. Y ahí dije, tengo que hacer algo con esto, sé cómo funciona un e-commerce, eh, tengo que vender productos. Y ahí hice un e-commerce de producto outdoor, hice una importación de España, me conseguí una marca. Pero Perfecto. esto es para otra historia, pero eso como en resumen. Perfecto. O sea, un aprendizaje bien importante con ese primer negocio, ¡pum! Y todo eso aprendido lo aplico en este segundo negocio que ya existía una comunidad previa de personas interesadas en los productos outdoor. Y el Claro, del exacto. pádel. ¿Cómo llegamos al Lo, lo, pádel? lo del trekking yo lo hice como experimento porque me llamaba la atención o sea, personas que tienen cuentas de Instagram con 10.000 seguidores, yo decía, ¿cómo lo hacen? Y me propuse, así como deportista de alto rendimiento que quería lograr una medalla, me propuse ver si podía lograr algo similar y lo logré, po. Y fue muy entretenido porque muchas marcas me quisieron auspiciar, me regalaban productos y era como súper entretenido, pero, pero ya en esta etapa de mi vida ya era emprendedor, ya era una persona de negocios, quería hacer algo más. Claro. Siempre he confiado que una cosa te lleva a la otra. Eso es súper importante. Yo siempre le aconsejo a la gente que quieren emprender, como que no piensen inmediatamente en la idea del $1.000.000, hagan algo, cualquier cosa, salgan a vender cualquier cosa, así como yo salía a vender esos juguetes cuando era chico, qué sé yo. Fue como un primer experimento y me di cuenta que me gustaba la experiencia, que me gustaba esa sensación de vender, qué sé yo. Lo mismo le recomiendo a la gente. Sal a vender cualquier cosa y en el camino vaya a descubrir si realmente esto te gusta o no te gusta, y con el tiempo quizás vaya a llegar al negocio que quizás te puede funcionar. Porque ¿qué es lo que pasa? Que de repente uno tiene una idea espectacular y como nunca intentaste nada antes, no vas a saber llevarla a cabo. Y si la llevas a cabo, la probabilidad que te vaya mal es muy alta, porque no tienes experiencia vendiendo o haciendo negocio, qué sé yo. Pero si has intentado vendiendo, por ejemplo, hay mucha gente que realmente sale a vender como pollos o pescados, mariscos, qué sé yo, o queso, o frutos secos, como en tu comunidad, en tu edificio, Mm. en tu barrio, qué sé yo. Si ya tienes experiencia, créeme que cualquier negocio que partas después va a ser más probable que funcione. Y volviendo a tu pregunta del pádel, ¿cómo llegó el pádel? El pádel, como ya tenías estas experiencias del mundo del e-commerce, ¿qué fue lo que pasó un poco con el tema del trekking? Funcionó bien durante un buen tiempo, pero en algún minuto me di cuenta de que la marca que yo tenía, que yo representaba, no era una marca conocida, era difícil de salir a venderla, y principalmente eran mochilas, era muy difícil vender mochilas de una marca que no es conocida y competir con otras marcas que son súper conocidas. Claro. Entonces, siempre estuve pensando como que ganas de vender algo realmente que la gente quiera. Y hablando con un ex compañero de pega, que siempre también tuvo el bichito de emprender, siempre intentamos hacer algo, siempre hablábamos de hacer algo, de hacer algún negocio juntos. Y en un minuto yo le dije, esto fue a fines del 2020, yo le dije, perdón, a fines del 2021, yo le dije, hagamos un e-commerce de accesorios del vino. Siempre he querido hacer cosas con el vino, me encanta. Pero Bueno, por el vender papá también, vino, ¿no? sí, sí, por mi papá. Pero el tema de vender vinos como tal, como que, sentía que era difícil de escalar, era complejo por el tema de las patentes y qué sé yo, del almacenamiento de los vinos. Sentía que vender accesorios del vino era mucho más fácil, porque no necesitáis esa patente de Claro. alcohol, qué sé yo. Entonces yo le dije, mira, yo ya sé importar, puedo conseguir muy buenos proveedores, sé cómo funciona el e-commerce, sé cómo hacer publicidad por internet, porque también lo había aprendido, el tema de la publicidad de internet lo aprendí mucho con mi plataforma de curso. Entonces le dije, hagamos esto. Y este compañero de pega, amigo, también había trabajado, ponte tú, 10 años en la industria del vino, por lo tanto es alguien que conocía muy bien la industria.
Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Te apaño, pero ¿por qué no hacemos algo con el pádel? El pádel la está rompiendo, está creciendo, todo el mundo está jugando pádel, como que la lleva. Y la verdad yo no lo pensé dos veces y le dije, tienes toda la razón, démosle. Y creo que ese mismo día nos metimos a Alibaba como a buscar proveedores de palas, de pádel, y, y, mm, y así partió. O sea, obviamente pasaron los días, como que todos los días empezamos a pimponear como, mira, encontré este proveedor, estos son los precios, estos son los modelos, qué sé yo. Y yo creo que han pasado 6 meses hasta que dimos con el dijimos, mira, este proveedor es, porque lo investigamos bien y nos dimos cuenta que era el proveedor de otras marcas conocidas, que era un muy buen proveedor, o sea, encontramos una joyita de proveedor y ahí nos lanzamos a la piscina. Fue un proceso largo porque ahí hicimos un desarrollo de marca, que también fue una experiencia increíble. O sea, inventamos un nombre, eh, le pedimos a un diseñador que nos hiciera todo este diseño, esta Z, ¿Cómo se llama la marca? Silk Paddle. Seal Silk Paddle. Paddle. Ya. Ahí está. Hay página web para dejarla por aquí anotada Sí, también. Seal Paddle. sí, sí, Mira, silkpaddle.cl. ya sabemos aquí, todos los que nos gustan las inversiones, hay que comprar, y nos gusta el pádel, hay que comprar allá. Eso, eso. Y esta experiencia fue muy entretenida por eso, porque si bien yo había hecho importaciones anteriormente, pero nunca había creado una marca, un concepto y todo lo que eso conlleva. Y es súper difícil, o sea, llegar a ese nombre, Silk Paddle, es, uno pensará que quizás es como evidente, pero igual como ya tenía experiencia buscando nombres en distintos negocios con más de 10 años, este nombre, ponte tú, yo creo que me demoré una semana en conseguirlo. Ya. Y cuando lo encontré, obviamente averigüé que no hubiese ninguna otra marca relacionada con esto. El SIL tiene algo que ver con poder, con potencia, por lo tanto está asociado con el pádel. Después la Z lo mismo, como que me metí en Google y como dije ya, quiero buscar distintas variaciones de la Z. Y encontré algo similar y después obviamente con un diseñador como que todas esas ideas que tú tienes en la cabeza las metes en la juguera y puedes lograr el producto que estás buscando. Hoy día todo eso es mucho más fácil con la inteligencia artificial. O sea, desde Sí. crear un logo, crear un nombre. Obviamente, tener un diseñador de carne y hueso es fundamental. O sea, la inteligencia artificial quizás te pueda ayudar a tener como un prototipo lo más cercano a la realidad, pero el diseñador es el que es el que Mm. le va a dar como los detalles finales que lo van a hacer ganador. Pero eso ha sido un poco la historia de Silpael, que también hoy día opera bajo un modelo y, y creo que hemos hecho bien las cosas porque hoy día estamos muy bien posicionados si tú buscas marcas de pádel chilenas en Instagram, por ejemplo. Yo creo que somos dos las que estamos mejor posicionadas y no es porque sea mi marca, pero yo creo que tarde o temprano vamos a ser la primera, porque llevamos menos tiempo en este juego y le estamos dando duro al contenido de valor, a la educación, o sea, todos los días subimos un video distinto de consejos de cómo jugar pádel, que es lo que la gente hoy día quiere ver también, po. Así que Claro, eso, mi querido claro. Álvaro. Oye, tremenda historia. Pero quiero ir a las bases, porque hay algo, y a qué me refiero con las bases, con los primeros 6 meses del emprendimiento. Hay algo que yo lo llamo, y creo que el nombre es el peor de la historia, pero ojalá que alguien me ayude a ponerle un nombre mejor a este concepto, que yo lo llamo el nefasto ciclo de los 30 días. Que básicamente tenemos que estar pagando, cuando armamos un emprendimiento, tenemos cada 30 días que estar pagando cuentas del emprendimiento, si es que ameritan cuentas del emprendimiento, no sé, tenemos con personas contratadas, algún arriendo, algún local, no sé, cualquier cosa así, junto con los costos personales de vida. Entonces, esos primeros 6 meses que se grafican en 6 meses o se ejemplifican en 6 meses son críticos porque muchas veces el negocio no da los flujos de caja necesarios para, primero, que el negocio subsista y segundo, subsistir uno también como emprendedor. Entonces, a tu juicio, en lo que tú has visto con otros emprendedores, lo que tú has aprendido de este proceso, ¿qué consejo les podrías dar a las personas en esos 6 meses? Porque muchos se mueren ahí, lo que se conoce también en la jerga empresarial como el famoso Valle de la Muerte.
Entonces, en Sí. tu curva de aprendizaje, tus negocios personales, en las entrevistas que has realizado, ¿qué consejos o qué cosas son claves para poder salir de esa fase inicial que es fatal, que es donde al final todos se caen? Porque cuando ya tenemos una batería de distintos emprendimientos, es más fácil el salir de esta etapa porque son tus propios otros negocios los que te pueden financiar y no hay tanto problema. Pero en el primer negocio, ese primer momento, ¿cómo diablos se sale? Yo creo que esta pregunta es clave y de hecho esta pregunta tiene mucho que ver con los orígenes de mi canal YouTube, que cuando yo entrevistaba a gente nadie te hablaba de estos primeros 6 meses Mm, y obviamente estos primeros 6 meses es lo más duro. A ver, yo creo que son hartos los consejos, no quiero decir que haya un solo camino. En mi experiencia, o sea, intenté emprender cuando yo estaba trabajando en estas primeras dos empresas durante 7 años, ¿cierto? Entonces, yo intenté varias cosas mientras trabajaba, mientras tenía ya, un ingreso fijo todos los meses, qué sé yo. Y mi primer fracaso justamente fue ahí. O sea, con un amigo armamos una empresa de entrenamientos personalizados a domicilio. Era una muy buena propuesta. Como yo tenía experiencia en el mundo del deporte, deportista de alto rendimiento, mi amigo y socio también alto rendimiento y había estudiado algo relacionado con deporte en Estados Unidos. Nos asociamos con una tercera persona que era de mayor experiencia y también especializado como en un área de entrenamiento muy particular. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ninguno de los tres socios estaba dedicado al 100% al proyecto. Y mi amigo socio tenía una habilidad espectacular para atraer clientes de un alto poder adquisitivo y de convencerlos a pagar un plan que costaba en ese minuto, no sé, 300.000 pesos por entrenar 2 o 3 veces a la semana. No me acuerdo exactamente cómo era, pero ya. tenía esa habilidad y ponte tú que llegamos a tener como 5 clientes de esos en 1 o 2 meses. O sea, impresionante. Pero lo que pasó fue que ninguno de los tres socios estaba dedicado al proyecto. Habíamos conseguido entrenadores, cada uno de estos entrenadores iba a la casa de estos alumnos, qué sé yo, y lo que pasó a los 3 meses, todos los clientes que teníamos siguieron trabajando de manera directa con nuestros entrenadores y a nosotros nos Fuera. patada, patada y para la calle. Y en vez de salir a pelear y decir como, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y pelear con los entrenadores, qué sé yo, hicimos mea culpa. Esta cuestión no resultó porque ninguno de los tres socios estaba dedicado. Entonces, cuando vino la idea de hacer float me la propuso un amigo de la universidad, mi mejor amigo de la universidad. Yo estaba con esta pega, soñaba, me tocaba viajar por el mundo a vender vinos, qué sé yo. Me pagaban súper bien, pero yo quería emprender y eso era mucho más power que esta pega que yo tenía. Yo no lo pensé 2 veces y renuncié a mi pega. No es que haya renunciado en el minuto en que mi socio me dijo esto, pero para graficártelo, mi socio me comentó esta idea en enero del 2018. Yo en junio de ese año renuncié a mi pega. En julio fue mi último día de pega. En agosto supe que iba a ser papá y en diciembre abrí las puertas del centro de flotación, Float. En esos primeros 6 meses, de enero hasta junio, que fue el periodo que me demoré en renunciar a mi pega, no es que me haya demorado 6 meses en pensar si renunciar o no. Yo siempre supe que iba a renunciar, pero iba a renunciar cuando el proyecto estuviera más o menos avanzado. Entonces se fueron 6 meses para estudiar el mercado, estudiar la idea, definir los precios. Justo me tocó un viaje a Estados Unidos por pega y aproveché de probar la experiencia en un centro de flotación en Nueva York. Esto fue al tercer mes. Y ahí yo dije, ya, esta cuestión es única, no existe en Chile, o sea, nunca, mi socio tampoco lo había probado en ninguna parte, por lo tanto, todavía hay que probarlo para ver si es que íbamos a hacer este negocio. Y ahí fue como, ya, esto lo vamos a hacer, busquemos los proveedores, qué sé yo, busquemos local. Y cuando ya teníamos más o menos todo eso avanzado, teníamos un local visto, ya teníamos listo el proveedor, habíamos hablado con él varios meses, habíamos definido los precios, qué sé yo, ahí yo dije, hay que renunciar porque se viene un montón de pega para adelante, hay que contratar un arquitecto, una empresa constructora, hay que hacer una habilitación de un local comercial, que ya lo tenemos, afortunadamente, pero necesito estar ahí todos los días.
mucha gente me decía, oye, pero ¿por qué no renuncias en diciembre cuando vayas a abrir las puertas? No, porque tengo que estar ahí, necesito vivir Mm, ese riesgo de que esta cuestión tiene que despegar rápido, porque si no uno se relaja también. Si tú tienes como tu plan B, tu plan C y todos esos planes con, claro, con tu pega, digamos, con un ingreso, quizás no tienes esa misma presión de que, chuta, ya, esta cuestión, chao. Obviamente tenía mis ahorros, había alcanzado a ahorrar y eso eso me te iba a dejaba muy preguntar. tranquilo. Mm, eh, pero sabía que necesitaba renunciar para que esta cuestión para que esta cuestión resultara. O sea, lo tenía 100% claro porque ya había tenido la experiencia con ese otro negocio que no resultó. Por otro lado, y nuevamente vuelvo a hablar de mi señora, obviamente fue fundamental porque nosotros ya estamos casados, estamos viendo juntos y obviamente mi señora me apoyó con las cuentas básicas esos primeros meses. ya. Si bien yo tenía mis ahorros, pero ella, ponte tú, eh, siguió pagando los gastos comunes, las cuentas del supermercado, no teníamos hijos en ese minuto y eso fue fundamental. Fue fundamental porque, a ver, ¿qué habría hecho de lo contrario? Probablemente le habría tocado la puerta a mis papás para irme a vivir con ellos. Habría sido complicado porque mis papás viven en el campo, viven a 1 hora y media al sur de Santiago No, y este proyecto está en Santiago, no sé si habría sido tan viable, pero de alguna manera habría buscado alguna solución. Me habría ido a la casa de un amigo, algo habría hecho. O a la casa de mi hermano, le habría dicho a mi hermano, oye, apáñame un par de meses, que sé yo, mi hermano tiene 1 año más que yo, estaba casado, ya tenía una hija, pero eso habría hecho. Entonces, a ver, yo creo que lo más importante es no lanzarse a la piscina así a diestra y siniestra sin que la piscina no tenga nada de agua. O sea, uno tiene que llenar la piscina con agua. Para mí, llenar la piscina con agua era estudiar bien el negocio. Y eso uno lo puede hacer en las noches, en los tiempos libres, a la hora del almuerzo. No hay que escudar la pega, porque la pega uno tiene que ser responsable con mm, eso. Pero en tu tiempo libre, arma el proyecto. No te estoy diciendo, ármate un business plan, un plan de negocio, esa cuestión por favor, no lo hagan, porque la teoría es que tienes que hacer un plan de negocio de 200 páginas y esa cuestión es no pura sirve. pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente es investigar quiénes son los proveedores, en cuánto te venden las máquinas, cuánto puedes cobrar, cuántas sesiones puedes ofrecer por día, eh, cuáles son los costos, averiguar cuáles son los costos de arriendos de oficina o locales eh, parecido a lo que tú quieres, en el lugar donde quieres, del tamaño que tú quieres, averiguar con un arquitecto, una constructora, cuánto te puede llegar a costar una habilitación, pero no es más que eso, o sea, de verdad, no es más que eso. Y como esto no existía en Chile, era un gran desafío porque yo le contaba a mis amigos que iba a hacer esto y todos me decían, oye, esta cuestión no va a resultar, o sea, ¿Qué estás ¿qué pensando, negocio más François? raro? ¿Cómo se te ocurre renunciar a tu pega por hacer esto? Estáis loco. Entonces, en ese sentido, eso fue un poco más fácil porque como esto no existía en Chile, no había mucho que ir a preguntarle a la gente, oye, ¿comprarías esto o no? Era un poco más de intuición, de ver lo que estaba pasando afuera y eso, o sea, hacer un estudio de mercado no es más que eso. Entonces, yo creo que mi consejo principal, dicho todo esto, es investigar bien, obviamente, el negocio que tú quieres hacer eh, antes de renunciar a una pega, si es que estás en una pega. Tampoco pensarlo infinito, porque hay gente que piensa tanto las cosas que al final como que encuentras 800.000 razones para no Sí, hacer el negocio. Entonces, obviamente nosotros teníamos muchas dudas, muchos miedos, pero nuestra convicción de emprender era mucho más fuerte y creíamos en el proyecto. Era también algo que nos llamaba mucho la atención porque tenía que ver con salud, tenía que ver con deporte, tenía que ver con calidad de vida y eso iba muy conectado conmigo y con mis socios. Eso es muy importante. También le aconsejo mucho a la gente que va a emprender, ojalá haga algo relacionado con sus pasiones, porque si hace algo simplemente porque crees que hay una oportunidad de negocio, pucha, es decae. mucho más probable dejar el proyecto botado después de un par de meses, qué sé yo. En nuestro caso, a pesar de toda esta gente que nos decía que esto no iba a resultar, como que nos hacía tanto sentido con el estilo de vida que queríamos tener, que fue la razón por la cual decidimos salir adelante. Entonces, y lo otro es eso, o sea, en algún momento dado
hay que jugársela, hay que ir con todo. O sea, si estás metido en 5 negocios al mismo tiempo y partiendo en los 5 negocios, ninguno va a resultar y te lo puedo dar por firmado. Si bien hoy día estoy diversificado en varios negocios, es algo que lo había hecho de manera progresiva con el tiempo, no partí con todas las cosas de una. Entonces, sí estoy convencido de que para que resulte hay que jugársela con todo, hay que darse un plazo de 6 meses, ojalá de un año, como decir, en este plazo voy a estar 100% enfocado en esto y en nada más, creo que es clave. Y, y obviamente buscar la manera de abaratar todos los costos. O sea, Costos como dije, personales. costos personales, costos de vida, ojalá no estar pagando ningún dividendo, ningún arriendo, buscar la manera de que alguien te ayude. eh, o también recomiendo en algunos casos buscar como una pega part-time que te exija muy poco. Entonces acá Mm. casi que una pega donde tú estás sobrevalorado y que quizás la puedas realizar en 2 horas o 3 horas de tu día y que obviamente no te van a pagar lo mismo que ganaba ya antes, quizás te van a pagar un tercio de lo que ganaba ya antes, pero a lo mismo, como... Y eso fue algo que hice también, que ahora me acuerdo. eh, no sé, hay harta historia entretenida acá, y estamos llegando a la hora, pero en el minuto que yo renuncié a mi pega, que fue en junio, en julio fue mi último día de pega, tenía julio, o sea, tenía agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tenía 5 meses sin sueldo hasta abrir el local, sin sueldo y sin pega. ¿Y qué fue lo que hice? Como ya tenía esta comunidad outdoor, o sea, me gustaba el trekking, más que la comunidad, me gustaba mucho el trekking. Yo subía al Cerro Manquehue, por ejemplo, 2, 3 veces a la semana, lo subía casi corriendo, estaba muy bien físicamente. Justo en ese minuto, Airbnb, Airbnb había empezado las experiencias de Airbnb, no sé si las conoces. Ah, sí, 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 perfecto. Justo lo lanzó en Chile y, o sea, yo sabía que lo iban a lanzar y yo dije, ¿y por qué no ofrezco una experiencia de llevar gente al cerro? Y yo fui una de las primeras experiencias que se ofrecieron en Chile, éramos, ponte tú, 10 Una, experiencias, una máquina, François, weón. Una máquina, nadie, weón. no había nadie ofreciendo experiencia de ir al cerro, toda la experiencia era como un city tour, un tour de cocina, te llevo a un bar, como cosas más clásicas, Ya. un tour en bicicleta. Y dije, ¿sabes qué voy a ofrecer? Por 30.000 pesos te subo al cerro Manquehue. Y te prometo, Álvaro, ese primer mes, ponte tú, generé 800.000 pesos llevando gente al cerro. Llevaba, La eran, raja. iba 2, 3 veces a la semana, eran grupos, a veces habían 2 personas, cuatro, una vez llevé un grupo, ponte tú, de 8 personas. Me compré bastones de trekking en Decathlon, que eran los más baratos, y le pasaba bastones de trekking a todos. Yo llegaba a mi mochila un termo, con agua, con té, o sea, yo me preocupaba realmente de darle una experiencia muy buena a la gente. También fue entretenido porque al principio, la primera vez, fui al Cerro Manquehue y me demoré como 6 horas. O sea, fue pésima la experiencia porque las personas con las que iba no están tan bien preparadas, como que iban muy lentos, pero lo logramos, llegamos hasta arriba. Después dije, ¿para qué los voy a llegar al Manquehue si los puedo llegar a Cerro al Manquehuito, que está al lado, que es mucho más rápido? Y la gente al final va a tener la misma experiencia, va a tener la misma vista de la ciudad y cambié inmediatamente, cobré exactamente lo mismo y fue lo mejor, porque ahí ya me demoraba mucho menos tiempo, era mucho menos exigente para la gente. Yo me preocupaba que la gente dejara reseñas y llegué a hacer la experiencia más, o sea, mejor valorada de Airbnb. Después lo dejé de hacerlo cuando abrí Mm. Float. Pero hice esto durante 6 meses, porque tú que me levantaba a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana me juntaba con la gente en la entrada al cerro y a las 10 de la mañana ya estaba libre. A las 10 de la mañana estaba en el centro de flotación supervisando las obras, hablando con mis socios de qué podíamos hacer, qué alianzas podíamos generar, cómo podíamos empezar a generar ruido de esto. Pero hice esto, generé ingresos prácticamente de 800.000 pesos, quizás hasta 1 millón de pesos mensuales, desde agosto hasta diciembre, hasta que abrí las puertas del centro. Y de hecho me dio mucha pena dejar de hacer esto porque me gustaba conversar con la gente de todas partes del mundo.
me mantenía bien físicamente, o sea, me estaban pagando por hacer algo que me encantaba, era un lujo. Y ponte tú eso, ahí me di cuenta que ese negocio, ponte tú, era totalmente escalable. Perfectamente lo podría haber seguido haciendo, o podría haber contratado gente, pero no, tenía que enfocarme a float, que eso era lo principal. Entonces, ese otro consejo, tratan de buscar ese tipo de cosas. Hay un montón de cosas que uno puede hacer y hay Mm. que ponerse creativo y la gente de repente no se da el tiempo de pensar. Incluso yo le recomendaría a la gente, haz Uber, por ejemplo. O sea, no tengas miedo de hacer Uber, independiente que Ensúciense haya las manos, da sido lo mismo. Si eso es lo mejor. Meterse a hacer cosas. Yo vendí empanadas, hice un montón de cosas también. Hay que hacer cosas. totalmente. Sí. Oye, François, tengo tres preguntitas muy cortitas. ¿Ya? Uno, el inglés, porque Float fuiste a Estados Unidos, lo probaste allá. Este negocio Sí, de llevar gente, la experiencia del B&B, me imagino que varios eran extranjeros. sí. Entonces, ¿qué rol jugó el saber inglés, por ejemplo, o no sabe inglés? O sabe, no lo usa. Sé inglés, sé inglés. Resumen, te voy a tratar de resumir. Mi colegio no era un colegio bilingüe, era el ¿En qué colegio colegio Manquehue. estudiaste? Ya. Manquehue no es un colegio que es como Siempre les ganábamos considerado. en el fútbol. En mi colegio siempre les ganábamos en el fútbol. Yo estuve en San Ignacio. No, no, Ah, era bien. peleado, era peleado, era peleado. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo no jugaba fútbol, así que no te podría decir mucho al respecto. Pero bueno, pero San Ignacio y Manquehue son dos colegios bien parecidos en tema de inglés. O sea, Sí, probablemente tú no saliste hablando inglés, lo no por básico el del colegio, colegio. claro. Yo, de hecho era de los mejores del curso en inglés. Llegué a la universidad y me di cuenta de que no sabía nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Acá también tengo otra historia, te la voy a tratar de resumir, pero casi en el último año de la universidad me fui a vivir a Vietnam, 7 meses. Quería vivir una experiencia, o sea, justo ProChile ofreció unas prácticas laborales en las oficinas de ProChile en todo el mundo. Y yo dije, esta es la mía. O sea, esta es la mía, yo quiero ir a viajar para encontrar una idea de negocio en otra parte del mundo que no existe y traerla a Chile. Esa era como mi obsesión. Y yo postulé, gracias a que había sido deportista destacado, me ayudó en la postulación porque no tenían las mejores notas. Esto era una cuestión básicamente por notas, pero yo dije, ¿sabes qué? Esta cuestión la tengo que ganar. O sea, necesito irme a esta práctica. Y mientras todas las personas postulaban ponte tú, a Nueva York, París, Londres, como ciudades como súper eh, Ultra primer eh, mundo. glamorosa, yo dije, ¿sabes que me voy a ir a la ciudad más rara del mundo? Porque donde hayan ido menos chilenos y quizá ahí voy a encontrar la mejor idea. Y yo postulé a Vietnam, me fui a Ho Chi Minh, estuve viviendo 7 meses allá. Y yo creo que esa experiencia como si bien allá no hablan inglés, o sea, no es común hablar inglés, un poco como Chile, igual hay muchos expatriados viviendo allá, muchos europeos, muchos gringos, entonces finalmente uno se termina comunicando en inglés con la gente. Eso me ayudó por un lado. Y por otro lado, lo que dice Álvaro, que fue clave, yo estaba convencido de que tenía que mejorar mi inglés. O sea, hablaba muy mal, yo no leía en inglés. ¿Y qué fue lo que hice? Me llevé un libro de Santiago en inglés, me lo llevé a Vietnam, un libro gigante, era El Código Da Vinci, de Dan Brown. Es muy Y entretenido el eso libro. fue, y eso fue clave porque es un libro muy entretenido, muy fácil de leer. Entonces, yo lo empecé a leer todas las noches, lo leía, lo tenía ahí al lado de la casa, veía... Mi casa eran 8 metros cuadrados, ahí tenía todo, era enano. Y tenía mi diccionario al lado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Empezaba a leer y me di cuenta que entendía gran parte, había muchas palabras que no entendía, pero entendía el contexto. Y dije, como además quiero aprender inglés, me voy a preocupar de igual buscar las palabras que no entiendo en el diccionario. Y en el mismo libro fui anotando la traducción. Ese libro me lo terminé devorando y después de eso nunca más paré de hablar inglés. O sea, nunca más paré de leer en inglés. Y eso se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, hice este mismo experimento con el portugués. Una vez me leí un libro en portugués de negocio, la misma lógica. Era un libro entretenido, fácil de leer, o sea, estaba en portugués, pero con mi diccionario en portugués al lado. Entonces, cuando uno lee algo de un tema que te interesa, es mucho más probable que puedas leer el libro y que lo entiendas y que te guste más. Y yo creo que esa experiencia para mí fue fundamental para mejorar mi inglés.
Después fue mi experiencia cuando entré al mundo laboral, trabajé en el mundo del vino, en el área de exportaciones, y en la segunda viña me tocó viajar a Estados Unidos 4 veces al año. Y yo te Ya, juro, antes de mi primer viaje estaba cagado susto porque iba a tener que llegar a reuniones en inglés con altos ejecutivos y yo no me sentía 100% seguro con mi inglés. Y ahí, claro, fue tirarme un poco los leones y salir jugando como fuera y obviamente esos viajes de manera repetitiva me fueron puliendo el inglés. perfecto. Pero el inglés puta, es clave, weón. Es clave. Para emprender es Es clave. clave, o sea, es clave, o sea, lamentablemente mucha gente no se da cuenta de eso en el colegio. Quizás yo Mm. tuve la suerte de que quizás sí me interesó un poco más, pero yo me acuerdo de compañeros que hoy día se arrepienten muchísimo de no haberle prestado ninguna atención al inglés en la etapa escolar. Sí. Hay muchas preguntas que tengo pendientes en la cabeza. Tengo como 50.000 y hay un tema también que creo que, como tú tuviste varias sesiones con el conejo, vamos a tener que tener varias sesiones. Porque ahí atrás veo una placa que es parecida a la que está ahí. Ah, Y ahí, esa placa es un modelo de negocio también. Y yo creo que hay muchas personas hoy día que están pensando en emprender por redes sociales. Pero eso ya es para un capítulo entero. es para un capítulo entero. Es para un capítulo entero y de 7 horas si queréis. Pero es un capítulo grande el de emprender en redes sociales. Yo creo que hoy día redes sociales, o sea, si no estamos en redes sociales emprendiendo, se nos va a dificultar mucho. Ya François contó varias cosas, varios emprendimientos surgieron a través de comunidades de redes sociales y hay hartas cosas que se puede conversar de ese tema. O sea, yo creo que en resumen, las redes sociales es la manera más rápida y económica de validar un potencial negocio, por lejos, por lejos, por lejos, por lejos. La gente no se da cuenta del valor que eso tiene. O sea, hoy día uno puede generar una cantidad inmensa de negocios simplemente con un teléfono, un teléfono que ojalá haga un video relativamente bueno, internet y, y red social. O sea, ya sea YouTube, Instagram, TikTok. O sea, la cantidad de negocios que puede hacer es infinita, infinita. Sí, pues, sí, es verdad, es verdad. Así que ahí tenemos otro capítulo larguísimo, porque tu historia en redes sociales y todo el cuento, porque obviamente hay un proceso que yo también lo viví, que es como el primer paso, salir frente a una cámara y todo el cuento, que yo sé que hay muchas personas, porque a mí me lo han pedido de esto, el cómo empezaste en redes sociales, esa primera vez que saliste en un video, qué te pasó, los sustos que tenía y bla, bla, bla. Todo eso, todo ese viaje también, que la red social es parte de un emprendimiento, eh, es para largo, es para largo. Bueno, justo, bueno, esta plaquita que tengo acá es por los 100.000 suscriptores, la misma que tienes tú Sí, detrás tuyo. Esto me llegó hace poco a mí y también. de hecho me motivé, voy a hacer un video, o sea, feliz de conversar en otra entrevista acerca del mundo de las redes sociales, pero igual podrías dejar quizás después el link. Todavía no he hecho el video, pero lo voy a tener para este sábado, que voy a contar cómo partí mi canal de YouTube. Eh, Siento que tengo que hacerlo, o sea, Mm. se puede ayudar a mucha gente con esto, así que eso. Ahí te voy a contar cuando esté el link. Ya, Después pues, lo ponemos por acá arriba o en la sí, descripción o va a estar en donde la sea. descripción, porque este video va a salir cuando ya esté tu video, así que Ah, ya, va perfecto. a estar, sí o sí. François, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya, de verdad, No, muchas muchas gracias por gracias a haber, ti. haber compartido todo este rato. Yo sé que te quieren mucho. Yo lo veo en los comentarios, etcétera. A la comunidad de mi canal de YouTube les pregunté a los miembros Litio y voy a invitar a François. Lo conocen, pero obvio, ¿cómo no lo vamos a conocer? Lo más grande de emprendimiento, bla, bla, bla. Así que te tienen mucho cariño, así que de verdad muchísimas gracias por este rato, por abrir parte de lo que es tu vida personal. Y espero que no sea el último capítulo. No lo va a hacer, ya No, lo, ya, no, ya no, lo no vaticinamos. lo va a hacer. No lo va a hacer. Bueno, Álvaro, felicitarte también por todo lo que estás haciendo, tremendo todo, o sea, lo hemos conversado, no es la primera vez que lo hemos hecho. Se necesitan más de personas como tú, como yo también, que traten de, de mostrar estas vías, ya sea de inversiones, de negocios, de emprendimiento, pero hacerlo de forma genuina,
genuina de querer ayudar al resto, como no Mm. vender la pomada de que, oye, si así esto te debe ser millonario, no, porque esa cuestión todos sabemos que Rico no en es así. 5 minutos, rico en 5 minutos sin esfuerzo. Claro, haz clic Ah, acá y vas a ganar $1.000. No, esas cuestiones no existen y no, eso hay mucha gente que lo hace y yo te vengo siguiendo hace tiempo y obviamente no eres de esas personas, lo cual buenísimo. Subes un contenido de altísimo valor y ojalá lo sigas haciendo para siempre. Y por último, agradecerte nuevamente esta instancia. Para mí es un honor estar en tu canal. Me encanta también contar mi experiencia, las cosas que he aprendido, así que feliz de haber conversado contigo hoy día. Lo pasé súper bien. no, yo también. Un abrazo, muchísimas gracias, que esté muy bien todos, nos vemos próxima semana. Chau, chau. Eso.